Estás en sintonía de la radio Juventud 72 de la escuela SRN número 72. 5 Salto, curso quinto primera, turno mañana. Y hoy hablaremos de la contaminación hídrica. La contaminación del agua es algo que está afectando a todos. Por esta razón debemos hacer un uso responsable de este recurso. Es necesario cuidarlo porque es fundamental para la vida. Ahora escucharemos una interesante entrevista a cargo de mi compañera Celeste. Bueno, yo para mi entrevista elegí la contaminación del agua. La contaminación del agua es cualquier cambio químico, físico o biológico en la calidad del agua, que tiene como un efecto dañino en cualquier cosa que viva o que consuma el agua. La contaminación del agua se produce a través de la introducción directa o indirecta en los acuíferos o cauces de agua, ríos, mares, lagos, etc., de diversas sustancias que puedan producir consideradas contaminaciones como por ejemplo plásticos, bacterias, productos químicos, entre otras cosas. Para esto le entrevisté a un médico a la persona que voy a entrevistar se llama Nico Méndez Carranza, estudió en la Universidad de La Plata, es médico clínico, es adulto, tiene 43 años, nació en 1971. Él trabaja en la ciudad de Neuquén y en todo Río Negro. Como dije, él estudió medicina y es médico clínico. Entonces, la primera pregunta dice qué piensa de la contaminación del agua en el 2020. Bueno, que es un problema de salud ambiental, ¿sí? Afecta a toda la población, fundamentalmente a las poblaciones que están en vías de desarrollo, ¿sí? Porque no hay una concientización sobre la contaminación y no hay un control eh, importante de la política y de todas las organizaciones y corporaciones que producen contaminación del agua, ¿sí? Esto lo que va a traer es un gran problema de salud, ya sea tanto en poblaciones en vías de desarrollo, fundamentalmente enfermedades crónicas asociadas al cáncer, a enfermedades fundamentalmente hematológicas, ¿sí? Más en esta zona, por ejemplo, que se habla de la contaminación de las napas por químicos, y también el agua contaminada con residuos cloacales que trae mayor contaminación, enfermedades parasitarias, que eso afecta al desarrollo, el desarrollo fundamentalmente de los niños, ¿sí? ¿Usted cree que esto podría cambiar hasta desaparecer la contaminación? No creo, no lo sé, pero uno espera que así sea, pero es un trabajo que lleva mucho tiempo, que es un trabajo a largo plazo, que se necesita la concientización a toda la población, ¿sí? Y fundamentalmente a los niños en la escuela, que son los que van a tener que seguir viviendo en un mundo contaminado y van a tener que seguir descontaminándolo y aprendiendo a no contaminar y cómo evitar y ser más conscientes de esto, ¿sí? Después dice, ¿cuáles son las razones por las cuales sucede la contaminación o sucede esto? Bueno, fundamentalmente la falta de infraestructura. En los países como el nuestro o no desarrollados, tenemos ya solamente con ver los afluentes cloacales en el agua directamente, sin tratamiento de esos afluentes, ¿sí? La complicidad de las personas, ¿sí? Que tienen que legislar sobre esto, ya sea todas las fuentes de contaminación, las empresas, las multinacionales, las extracciones, los que trabajan con residuos tóxicos, la ausencia de cloacas, ¿sí? Y fundamentalmente también la ausencia de compromiso de la población, ¿sí? De nosotros mismos, y la falta de conocimiento sobre el tema y las consecuencias que esto produce
en la salud a largo plazo a todas las poblaciones, fundamentalmente las poblaciones en desarrollo y las poblaciones en crecimiento como los niños. ¿Cree que se podría mentalizar a la gente? Sí, se puede, pero es un problema y es un trabajo de educación fundamentalmente y de muy largo plazo. Esto se aprende desde niño y hay que educar, es la única forma. Y controles. Gente educada sobre esto, cuando llega a altos puestos, va a saber controlar, ¿sí? Creo que es una ecuación simple. ¿Y usted qué hace al respecto? Bueno, desde el punto de vista de mi trabajo, trato de educar a todos los pacientes que tienen problemas y los que no tienen. Educando creo que es el punto, para poder por lo menos disminuir la contaminación. ¿Y qué pienso de la contaminación? Bueno, es un problema que va a afectar en muchos aspectos, ¿sí? Tanto económicos, poblacionales, pero fundamentalmente desde el punto de vista de la salud, trae enfermedades, como habíamos dicho hace un ratito, enfermedades malignas, enfermedades asociadas a la nutrición, como la parasitosis. Y nosotros fundamentalmente, estos chicos que crecen parasitados, que son enfermedades crónicas, tienen trastornos trastornos cognitivos del aprendizaje, del crecimiento, y van a ser chicos que no se van a poder educar bien. Entonces no vamos a poder se va a transformar en un círculo vicioso. Chicos mal educados, chicos desnutridos, mal educados, con analfabetismo, van a seguir contaminando porque no van a poder aprender qué es la contaminación, cómo se evita, etc. Miles de personas han sobrevivido sin amor, ninguna sin agua. A continuación expondré el impacto que tiene la minería a cielo abierto en el agua, usando como base un árbol problema. Para los que no saben qué es un árbol problema, es una herramienta que permite explicar una problemática de forma resumida y sencilla para su fácil entendimiento, dividiendo el problema entre causas, representadas por las raíces, y consecuencias, representadas por las ramas. Primero que nada, es importante saber que la contaminación hídrica consiste en una modificación de la composición del agua, generalmente ocasionada por el hombre, haciendo que ésta se torne no apta para el consumo humano, animal, la agricultura, entre otras actividades que requieran de la misma. Además, también es importante saber que la minería consume aproximadamente un 1% del agua disponible, pero más que el agua que usa, es el agua que contamina. Por ejemplo, se han descubierto compuestos contaminantes altamente tóxicos en el agua del Río Negro, Neuquén y Limay. Los tres constituyen el sistema hidrográfico más importante de todos los que se extienden íntegramente en el territorio de la nación argentina, por lo que la contaminación total de estos sería devastador para la nación. De vuelta al árbol problema, y empezando por la parte baja, están las causas del problema, en este caso el drenaje de desechos contaminados y los agentes químicos utilizados en la extracción. El primero consiste en la filtración de los desechos que deja la minería a cielo abierto hacia acuíferos, contaminando una porción de la poca agua dulce que tiene el planeta, mientras que el segundo es la utilización de agentes químicos como el cianuro para la extracción de minerales. Estos suelen ser muy efectivos, pero dejan daños irreversibles en los cuerpos de agua de múltiples tamaños, amenazando la vida de las diversas especies de animales y plantas que dependen de los mismos. Todo esto que se presentó se da debido al poco control del Estado y a la avaricia de las empresas. Las empresas hacen lo que sea para ahorrar costos y por ello terminan contaminando para siempre grandes cuerpos de agua, mientras que el Estado, en vez de cumplir su rol como ente supervisor, son influenciados por los grandes beneficios que deja la minería. Entonces, ¿la solución es dejar de minar? No. La minería es necesaria para nuestro avance como sociedad. Lo que se tiene que hacer es utilizar algún otro método que, aunque sea menos efectivo, contamine mucho menos. Además de dejar de utilizar químicos y prohibir la megaminería, la cual atenta tanto en contra de nuestro bienestar como seres humanos, como el bienestar de las plantas y el de los animales.
Entonces, di no a la megaminería y al uso de químicos en las mismas. Muchas gracias. Hola, estamos en el programa Radio Escolar. Mi nombre es Eva Susana Petia y voy a entrevistar a Antonella Albisi. Tiene 28 años, es biológica, está haciendo un doctorado en ciencias biológicas, trabaja en el Centro Austral de Investigación Científica en Ushuaia. Y empezaremos con la entrevista. ¿Cómo estás? ¿Cómo la pasaste en esta pandemia? ¿Qué es polución hidrológica? ¿Qué elementos perjudican las fuentes hídricas? ¿Cómo se miden los niveles de contaminación en una fuente hídrica? ¿Qué consecuencias tiene en la agricultura la contaminación del agua? ¿Qué efectos produce la contaminación del agua en el ciclo hidrológico? ¿Cuáles son los efectos que tienen en la población el consumo de agua contaminada? ¿Cuáles son las medidas que debe tomar la población para evitar el consumo de agua contaminada? ¿Cómo puede revertirse la contaminación de las fuentes hídricas? ¿Qué políticas son necesarias en una nación para prevenir la contaminación del agua? Bueno, ella me va a responder las 6 o 5 preguntas. Se lo dejo a su criterio y ojalá que todo salga bien. Bueno, yo antes que nada quiero aclarar que no soy especialista en el tema, si bien soy bióloga y trabajo con aves marinas, los recursos hídricos y su manejo y su gestión no son mi especialidad, ¿ok? Hago esta aclaración para que no, digamos, que quede claro que si hablo sin saber es porque no sé. Bien, bueno, dicho esto, yo por polución hidrológica creo que puedo entender la contaminación química o física de cualquier cuerpo de agua o cuenca que pueda alterar en su función o su composición las normales propiedades intrínsecas de esa cuenca. Con respecto a qué elementos perjudican las fuentes hídricas, bueno, supongo que si lo vemos desde un punto de vista netamente antrópico, ¿no? Sin tener en cuenta pulsos de eventos que puedan ocurrir en forma natural, no sé, digamos por ejemplo una luz, ¿no?
Hablando específicamente de cuestiones antrópicas, creo que podemos entender por elementos perjudiciales para las fuentes hídricas cualquier aporte, ¿sí?, alóctono que reciban las cuencas, que pueda alterar, como yo decía recién, su composición física o química, con repercusión en aspectos ecológicos y consecuencias negativas a nivel biológico. ¿Cómo se miden los niveles de contaminación en una fuente hídrica? Acá sé un poquitito, porque mi tesis de grado tuvo que ver un poquito con un tema parecido. Y básicamente lo que tengo entendido que se hace es tomar una serie de medidas que pueden, dependiendo del equipamiento y de la medida que se esté tomando, pueden ser tomadas in situ o en el laboratorio. Las que se toman in situ en general se hacen con sondas multiparamétricas que pueden medir temperatura, pH, oxígeno disuelto, conductividad, bueno, etcétera. Toda una serie de variables que en los casos en los que el agua está contaminada pueden mostrarnos alteraciones. Y por otro lado, se pueden tomar muestras de esa agua, ¿sí?, que finalmente pueden ser evaluadas en laboratorio. Y ahí se pueden hacer análisis bacteriológicos, se pueden hacer análisis de nutrientes que pueden estar indicando un proceso de eutrofización en el caso de dar niveles más elevados de los esperables. Específicamente con el análisis bacteriológico, lo que se suele buscar son bacterias coliformes, ¿sí?, que son bacterias asociadas a contaminación fecal, es decir, por descargas cloacales sin tratamiento sobre los cuerpos de agua. Y otra buena forma, que de eso sí se trató mi tesis, es hacer pruebas ecotoxicológicas, que lo que hacen es separarse del simple monitoreo de decir, bueno, el pH es tanto, los nitritos son tantos, el amonio es tanto y listo, sino que lo que hacen es realizar ensayos con organismos. Yo, por ejemplo, en mi caso utilicé Daphnia magna, que es un organismo modelo que se utiliza para pruebas ecotoxicológicas. Utilizan esos organismos, se exponen a este agua cuya calidad se está evaluando, ¿sí?, y en base a los efectos que se observen en esos organismos, por ejemplo, mortalidad, diferencias en las tasas de crecimiento, dificultades en la reproducción, etcétera, enzimas de estrés, etcétera, se puede evaluar la calidad del agua, ¿sí?, cortando los audios para que no sean tan largos. Bueno, ¿qué consecuencias tiene ¿qué consecuencias tiene en la agricultura la contaminación del agua? En realidad me parece que esta pregunta se puede encarar del derecho y del revés. Para la agricultura, por supuesto que es malo contar con una fuente de agua contaminada, ¿no? Porque, digamos, si el agua está sirviendo para, por ejemplo, desparramar metales pesados que de alguna forma se están vertiendo en ese cuerpo de agua, en ese cuerpo de agua, y el agua los está desparramando y el suelo los está recibiendo, las plantas que finalmente absorben ese agua pueden estar sufriendo efectos adversos por la absorción de esos contaminantes, y ni hablar si esas plantas finalmente, esos cultivos son consumidos por un animal o por una persona. Bueno, nada, es como que esto se magnifica, ¿no?, a lo largo de la red trófica y puede tener consecuencias graves. Ahora, la otra cara de la moneda es que la propia agricultura es bastante nociva para lo que son las cuencas de agua, sobre todo por lo que es el vertido de fertilizantes que generan procesos de eutrofización y de pesticidas y, bueno, nada, cualquier otro tipo de agrotóxico que se le pueda estar adicionando, que finalmente llega a el agua por escurrimiento y la contamina para cualquier animal, incluido el ser humano, que posteriormente quiera consumirla o que esté habitando en ese cuerpo de agua, ¿no?
del mismo modo que también hay desviaciones de agua para cultivos que, bueno, nada, puede hacer que bajen los niveles de agua de las distintas cuencas, lo cual también puede generar desbalances de salinidad, etc. ¿Qué efectos produce la contaminación del agua en el ciclo hidrológico? Bueno, acá medio que me hundo, no estoy muy segura, pero lo que se me viene rápidamente a la mente es la lluvia ácida. Lo que pasa es que uno cuando piensa en contaminación del agua piensa acá en la tierra y en realidad la contaminación que genera la lluvia ácida se da en la atmósfera, es por el exceso de... Ay, nitrógeno, si no me acuerdo, si mal no me acuerdo, no soy experta realmente. Pero se da a nivel de la atmósfera y finalmente cuando el agua de las nubes precipita, ocurre lo que se llama la lluvia ácida. Eso es un efecto gravísimo de la contaminación sobre el agua. Pero la verdad no soy experta como para ahondar en esta pregunta. ¿Cuáles son los efectos que tiene en la población el consumo de agua contaminada? Bueno, esto por supuesto que depende de cuál sea el contaminante y qué tan grande sea la contaminación, ¿no? Pero por línea general el efecto siempre repercute en la salud y por lo tanto en la calidad de vida. Difícilmente el efecto sea mortal en lo inmediato, pero sí puede repercutir en un deterioro de la salud que afecte la esperanza de vida de la población y la calidad de vida de esa población. ¿Cuáles son las medidas que debe tomar la población para evitar el consumo de agua contaminada? En realidad yo no sé si es la población la que debe tomar las medidas, porque debería ser el Estado quien provea de las obras de infraestructura necesarias para que el consumo de agua potable esté garantizado en todos los hogares. En realidad, cuando vos construís tu casa, a ver, por supuesto que si vos te mandás a construir en cualquier lado, ¿no? Y no hay una fuente de agua potable cercana, bueno, es complicado, ¿no? Ahora, hablemos de un caso más general en el que vos en una ciudad cualquiera tenés un terreno, construís una casa. Ni que hablar de si ya la compras hecha. Una casa que ya estaba de antes, ¿no? La conexión a esa casa la tiene que garantizar el Estado. Entonces es el Estado el responsable cuando el agua que llega a las personas no es de buena calidad. Ahora, si a lo que te estás refiriendo es a qué puede hacer la población para poner en la agenda política el tema de la calidad de agua para consumo humano, mi respuesta es que deberíamos empezar a dejar de pelearnos entre nosotros, viendo que si el político A o que si el político B, en base a si me promete o no tal o cual cosa, y empezar a presionar todos juntos a nuestros gobernantes para que empiecen a tener en cuenta las cuestiones ecológicas a la hora de sancionar leyes y decretos que pueden afectar la salud de miles de personas con temas como, por ejemplo, la megaminería, ¿no? Que se sabe que contamina cuencas de agua muy grandes. Pero bueno, eso ya es como una versión más política de la pregunta que hiciste. ¿Cuáles son las medidas? No, esta no. Esa ya la dije. ¿Cómo puede revertirse la contaminación de las fuentes hídricas? Me parece a mí que hay muchas formas. A ver, mando otro audio. Bueno, y por último, ¿qué políticas son necesarias en una nación para prevenir la contaminación de las aguas? Bueno, a ver, me parece que está claro, ¿no? Que las políticas necesarias son aquellas que se trate de cuerpos de agua o se trate de cualquier otro tipo de ambiente, lo necesario es la protección. Y no es protección por protección, es protección pensando en aquello que estamos protegiendo. A ver,
puede venir el señor megaminero y decirme, mira, yo quiero explotar esta montaña, este glaciar, este lo que sea, porque tiene mucho metal X que yo quiero extraer. Bueno, fantástico. Le voy a dar tanto trabajo a tantas personas y voy a producir una renta de tanto. Bueno, fantástico, perfecto. Por supuesto que todo lo que el tipo está diciendo está muy bien, porque todos queremos que se genere trabajo y todos queremos impulsar el desarrollo y la producción, etcétera. Pero resulta que aparece el señor encargado del estudio de impacto ambiental y dice, sí, mira, está todo muy lindo con la obra que está proponiendo don Megaminero, pero si llevan adelante esta obra, lo que va a pasar es que toda la cuenca X va a terminar llena de H contaminante, ¿ok? Bueno, está bien. ¿Y qué pesa más? Yo le digo, no, entonces señor megaminero, usted no puede explotar tal lugar porque no, porque va a arruinar el agua. Y el tipo dice, no, pero yo voy a producir mucho. Sí, está bien, usted va a producir mucho, pero, cuando el agua que baja de ahí esté contaminada y se arruinen los cultivos que están aguas abajo, se enferme la gente que vive en esa zona, no haya agua potable y haya que pagar para traerla de otro lado. ¿Cuánta plata nos cuesta todo eso? ¿Cuánta plata cuesta la salud de la población enferma a raíz de esa contaminación? ¿Cuánta plata en cultivos arruinados? ¿Cuánta plata en traer agua potable de otro lado, etcétera? Entonces, ahí uno se empieza a dar cuenta de que lo que la naturaleza tan generosa y gratuitamente nos da, ¿sí? Vale, no solamente porque decimos románticamente que lo de la naturaleza es impagable, en términos económicos reales, vale muchísimo más que cualquier extracción productiva que uno pueda hacer, ¿sí? Estamos acostumbrados a que como el agua de los ríos corre gratuitamente, es gratis y no vale nada. Y si la ensucio un poco no pasa nada. Y es muy raro que alguien se ponga a pensar en este concepto de economía ecológica que se llama, que es decir, ¿cuánto vale en plata conseguir lo que la naturaleza nos da gratuitamente? Si eliminamos esa fuente gratuita de la naturaleza, ¿cuánta plata le cuesta al país volver a garantizar ese servicio ecosistémico? Entonces ahí es donde empezamos a tomar conciencia, ¿sí? De cuánto valen las cosas. Normalmente, desde la esfera política, solo se contempla la parte económica, extractiva y productiva. La minería, la agricultura, la ganadería. La ganadería es terrible en términos de consumo de agua potable. Y se nos olvida cuánto cuesta la buena salud. Entonces, lo que me parece, ¿sí? Como política necesaria de Estado para garantizar la provisión de agua potable saludable a la población y al medio ambiente en general, porque no tenemos por qué arruinarlo más allá de que afecte o no a las comunidades humanas, es empezar a tomar políticas que tengan en cuenta cualquier política, para un lado o para el otro, pero que estén fundamentadas en conocimiento científico completo y acabado sobre lo que es la valoración económica de la naturaleza. Hay que empezar a poner eso sobre la mesa y hay que empezar a tomar las decisiones con toda la información disponible. No solamente con la información productiva, no solamente con la información de los pros y contras de la minería, también con los pros y contras de un ecosistema saludable que provee servicios esenciales para el desarrollo y la salud humana. Una vez que empezamos a tomar esas dos voces, esas dos campanas, podemos empezar a tomar decisiones más informadas. Y bueno, puede pasar que a veces convenga lamentablemente más la minería, ya te vas dando cuenta de qué lado estoy parada, y otras veces puede que quizás tengamos suerte y convenga más conservar las cosas sin tocar o al menos sin arruinarlas tanto. Es fundamental. A veces la información está,
pero bueno, hay intereses económicos personales de políticos y empresarios corruptos por detrás y eso, bueno, ya como que medio que nos excede, ¿no? Sobre eso no tenemos mucho control hoy en día en Argentina. Pero bueno, cualquier política que se tome, restrictiva o no restrictiva, tiene que ser tomada con toda la información disponible en la mano, con buen conocimiento y con criterio pensando en el bien común y no en el de una o dos personas que se puedan ver favorecidas. La reversión de la contaminación sobre un cuerpo de agua tiene como muchas etapas y muchas formas de llevarse adelante. Lo primero y principal es, sí o sí, de manera innegociable, cesar el vertido de contaminantes. No hay forma humana de sanear nada si con una mano estamos limpiando y con la otra seguimos ensuciando. Entonces, lo correcto es empezar por cesar el vertido de cloacas o de desechos industriales, desechos agrotóxicos, desechos de megaminería, etc. Ahora, una vez cesado eso, depende de qué clase de cuerpo de agua estemos hablando. Cuando se habla de cuerpos de agua que tienen un movimiento, digamos, por ejemplo, un río con un cierto caudal, la realidad es que son cuerpos de agua que en general, mientras uno no los esté ensuciando, se sanean solos, ¿sí? Uno de los efectos más grandes de la contaminación que hay es el proceso de eutrofización y la realidad es que una vez que cesa el aporte de materia orgánica alóctona, la que estaba se termina de consumir y ya está. Es posible que haya daños irreversibles en la biota, por supuesto, pero hablando de lo que es la calidad del agua, es probable que ya esté, con eso baste. Puede pasar que haya depositación de materiales sobre el fondo del cuerpo del agua, independientemente de si es un río, una bahía, un lago, en cuyo caso se puede intentar, por ejemplo, algún mecanismo como un dragado, ¿sí? Pero los dragados son armas de doble filo, porque en realidad, a ver, si por ejemplo en el fondo, entre los sedimentos, están depositados metales pesados, contaminantes pesados que, digamos, están de alguna forma secuestrados por el sustrato, ¿sí? Y que no están ensuciando el agua propiamente dicha, al hacer un dragado, los metales pesados, que están en forma atómica, por supuesto, no están en una forma material que uno pueda agarrar como si fueran, no sé, una batería de auto, esos metales pueden ser resuspendidos en el agua, ¿sí? Entonces volvemos a recontaminar, no sé si me explico. Entonces, en esos casos termina siendo preferible no tocar nada, ¿sí? En algunos casos, no siempre es aplicable, se pueden aplicar organismos de biorremediación. Hay una lista de especies, porque siempre la introducción de especies es complicadísima, ¿no? Uno no puede introducir especies en cualquier ambiente solo porque se le ocurre. Pero hay como un listado de especies muy acotado a nivel mundial de organismos que no tienen características negativas de especie exótica invasora y que a su vez ofrecen, por sus características biológicas, toda una serie de propiedades de lo que se llama biorremediación, que es justamente la remediación de ambientes utilizando organismos que pueden depurar estos cuerpos de agua o el suelo o bueno, el ambiente del que sea que se trate. Esas son las técnicas que yo conozco. En general a veces también no hace falta un cese total del vertido, que es lo que yo decía hace un ratito, sino que a veces basta con darle al agua la posibilidad de que corra apropiadamente. Con esto de que yo decía recién de ¿cómo se dice? De que al correr el agua va depurando su materia orgánica y los procesos de eutrofización se ven minimizados. Conozco casos, de hecho es uno de los que evalué durante mi tesis de grado, en los cuales
a ver, atacaron por doble entrada, ¿no? El problema del vertido de cloacas en el cuerpo de agua que yo estudié. Y básicamente, por un lado, cesaron el vertido. En realidad no lo cesaron, lo redujeron mucho. Y al que quedaba, lo que hicieron fue mejorarle la circulación para que no se estanque el agua sucia. Y de esa manera, el agua contaminada, contaminada con vertidos cloacales, ¿no? Y de esta forma, lo que logran es que el agua sola se depure en buena medida. No hay vida sin agua. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dalma Rafael. Quería preguntarle si podría hacerle un par de preguntas sobre el tema de contaminación hídrica. Sí, dale. ¿De qué se estaría tratando? Bueno, la contaminación hídrica o del agua generalmente es provocada por el ser humano, la cual la vuelve peligrosa para el consumo, la industria, la agricultura. Una de las principales causas son calentamiento global, deforestación, etcétera. Bueno, ahora sí, ¿le podría preguntar su nombre? Sí, mi nombre es Valeria Orellana. Valeria, ¿qué opinas sobre la contaminación del agua? ¿Está de acuerdo con lo que está pasando hoy en día? Lo que opino es que ya en gran parte del mundo, digamos, la contaminación del agua está llegando a un punto crítico en donde básicamente ya no es potable, no puede consumirse. Y más que nada por culpa de las industrias y demás. ¿Cómo cree que se puede prevenir la contaminación? Creo que se puede prevenir tomando concientización, pero más que nada, como dije antes, de las empresas más grandes, que son las que en mayoría contaminan, o industrias petroleras que usan galones y galones de agua que luego no pueden consumirse, y además de que destruyen todo el suelo. ¿Cómo cree que afecta la contaminación a nuestra salud? Creo que lo afecta de múltiples maneras. El cuerpo es un 70% agua, y si ésta consume agua que no es potable puede desencadenar una serie de enfermedades en todo el organismo. ¿El reciclaje cree que puede frenar la contaminación? Creo que el reciclaje ya no lo podría controlar. Llegó un punto en el que ya creo que no hay vuelta atrás. Lo que sí, con el reciclaje se podría aplazar la misma. ¿Cómo cree que se podría mejorar la contaminación? Creo que se podría mejorar concientizando, además de las personas también, porque no se está tomando muy en serio el tema y ya queda poco tiempo para poder mejorarlo. Valeria, eso es todo. Muchísimas gracias por tomarse su tiempo. Bueno, de nada. Líquido vital. Agua en la tierra, pura como la sangre, recorre las venas del mundo, imponente y agonizante. Contaminación insensible, humano inconsciente, alteramos tu ciclo, contaminamos tu mente. Hará falta algún día, extrañaremos tu color y por venganza dejarás tu dolor y perdición.